quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Esto es, la Biblia en su contexto. Continuamos. Muchos creen que este pasaje se refiere a ciertas liberaciones como ser libres de enfermedades, libres de brujería, libres de espíritus malignos, libres de la muerte o libres del pecado. Y no ignoramos esto, ya que muchos de los que servimos al Señor, en algún determinado momento, hemos gozado de parte del Señor con alguna de estas liberaciones. Obviamente también no ignoramos que en Dios se pueden dar, pero el enfoque de este estudio es dar una interpretación correcta del pasaje. Quédate hasta el final, seguramente aprenderás mucho. Continuamos. Para comenzar, Pablo se consideraba ministro de un nuevo pacto, el del Espíritu. Esto lo vemos reflejado en el versículo 6. Este pacto fue profetizado por el profeta Jeremías cuando dijo: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 31 al 33. Este nuevo pacto fue establecido por la muerte de Jesús en la cruz mediante su sangre, esto dice la Escritura. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. De este pacto, es el que Pablo se consideraba ministro, en contraste con el viejo pacto. Este viejo pacto, Pablo dijo que su letra mata en el versículo 6. También, Pablo lo llama ministerio de muerte, en el versículo 7. También, lo menciona como ministerio de condenación en el versículo 9. Pablo menciona esto en el sentido de que el viejo pacto no se diseñó para dar vida, sino para poner en manifiesto el pecado de los hombres, y por consiguiente, producía muerte al infringirlo. Esto dijo Pablo en la carta dirigida a los romanos. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Romanos 7:7, 11. Este antiguo pacto, hablando de los 10 mandamientos, fueron escritas y grabadas en piedra según Éxodo 31, 18. Y como fue dada por Dios, es lógico que el mediador humano que él eligió, reflejara algo de su gloria. Esto, lo vemos cuando Moisés descendía del monte, esto dice la Escritura. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo 34, 32, 35. ¿Cuál era el propósito de este velo que usaba Moisés? Número 1. Era evitar que los hijos de Israel observaran la gloria perecedera del antiguo pacto. Pablo en el versículo 7, explica que esta gloria había de perecer, debido al mediador humano que era Moisés.
Esto dijo Pablo, como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Segunda de Corintios 3:13. El otro propósito del velo era mantener el entendimiento endurecido de los hijos de Israel. Es por eso que cuando ellos leen la ley, les queda puesto este velo cubriéndoles el corazón y la mente, y Pablo enseña que este velo es quitado únicamente por Cristo. Esto dijo Pablo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Segunda de Corintios 3:14, 15. Pablo explica a los corintios que la única manera en que este velo es quitado es convirtiéndose a Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Segunda de Corintios 3:16. Pablo hace un énfasis entre la gloria del antiguo pacto, que es el de la letra, y el nuevo pacto, que es el del Espíritu. En el versículo 6, Pablo dice que la letra mata, hablando de la ley. Mata, en el sentido de que pone en manifiesto el pecado en el hombre, sin mostrar ninguna salida y sin mostrar ninguna justificación para con Dios. Mientras que el Espíritu vivifica. En el versículo 7, Pablo resalta más la gloria del ministerio del Espíritu, ya que esta gloria es permanente y justifica al hombre para con Dios. Es el Espíritu, morando en el corazón del hombre, el único que tiene la capacidad de quitar el velo de la mente y del corazón de aquellos que por guardar la ley se justifican para con Dios. Es de esta libertad de la que habla Pablo cuando dijo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Ahora nosotros, es en esta gloria del Espíritu, en la cual somos transformados a cara descubierta a su imagen, sin tener que usar el velo puesto, ya que en Cristo hemos sido libertados de él, hablando de la ley. Es el Espíritu, que escribe la ley de Dios en nuestros corazones y nuestra mente, dando amor por los estándares morales de Dios y poder obedecerlos y a la vez seamos justificados por el Espíritu para con Dios en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:2, 4. En conclusión, recuerda que el Señor es el Espíritu, y es el Espíritu que los libertó de la ley, y ahora, al igual que los Gálatas, somos llamados a vivir en libertad para Dios en Cristo Jesús, como dijo Pablo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Este yugo de esclavitud hace alusión también a la ley, de la cual Cristo los libertó. Si esta información te resultó edificante y de bendición, comparte con otros. Dios te bendiga.